Buenas noches, buenos días a quienes vean este video por la mañana. Hoy estamos filosofando un poco también referente al progreso, a la transformación, a la prosperidad. Estas palabras que ha adoptado el gobierno, las autoridades, pero son palabras que tienen un trasfondo espiritual. Quienes hemos venido hablando de transformación durante décadas, durante siglos, somos nosotros, los cristianos, los que creemos en Dios, los que creemos en la transformación. Y cuando hablamos de transformación tenemos que hablar de un proceso. Todo requiere un proceso. Qué interesante que en la Biblia encontramos al rey Salomón. Se le conoce al rey Salomón por haber construido este primer templo majestuoso. Pero también se le reconoce a Salomón por su sabiduría para resolver problemas, su sabiduría para traer la paz a un pueblo que estaba viviendo dificultades. Recordemos que Israel estaba siempre en constante guerra. Hoy en día, el gobierno tiene una tarea y una encomienda del pueblo, una petición del pueblo, una carga, si pudiéramos llamarlo así, y es traer seguridad al Estado. Sin embargo, me llama la atención la visión de David. David siempre veía en la resolución de un problema una recompensa. Lamentablemente, hay muchos godines hoy en día en el gobierno, mucha gente que trabaja en el gobierno, funcionarios, que lamentablemente no entienden lo que se está trabajando. Ellos cumplen con lo que les pide el gobierno, el gobernante en turno, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en el caso de Chiapas, o quien sea gobernador en cualquier estado de la República. Yo me encuentro en Chiapas y hablo de Chiapas porque soy chiapaneco y porque vivo en Chiapas. Pero este mensaje va dirigido a todo México, inclusive a Latinoamérica. Es importante mencionar que hay mucha gente que no entiende la visión de un gobernador, de un presidente, y simplemente hacen las cosas de manera sistemática porque así les dijeron que lo hicieran, pero no entienden el por qué lo están haciendo. No tienen iniciativa propia, no tienen visión, es muy lamentable decirlo, pero la visión es muy corta. Tengo que hacer esto que me dijo el gobernador que yo hiciera. ¿Y por qué lo tienes que hacer? Porque me dijo que lo hiciera. Y eso es muy lamentable porque cuando el pueblo no tiene visión, cuando los que están alrededor de un hombre visionario o de un gobernante no tienen visión, lamentablemente, si en un momento el gobernante entra en una crisis, ese pueblo no sabrá qué hacer. Porque han encomendado todo su pensamiento, todo su corazón y toda su fuerza en una persona, en un hombre que no es infalible, que puede cometer errores, que puede equivocarse. Y esto fue lo que pasó también en la nación de Israel. Cuando ponían su mirada en David, pero no en el Dios de David, el que pone y quita reyes. El error más grande que puede cometer una nación es poner su mirada en el hombre, poner su mirada en humanos, confiar en el brazo de carne, como bien dice la Biblia en otros pasajes. Y es importante señalar que David tuvo sus altibajos, cometió muchos errores. Ustedes recordarán esa historia trágica cuando el gobernante, en este caso David, el rey David, y no estoy hablando de las mañanitas que cantaba el rey David, sino de un personaje histórico, un personaje emblemático de Israel, una de las naciones o un estado, en este caso el Estado de Israel, que más han dado al mundo. Inventos, creaciones, proyectos, grandes cosas le debemos a Israel sin duda alguna. Pero es importante mencionar que David también comete un pecado terrible, un pecado abominable. En una ocasión él se encuentra en la terraza y observa a esta mujer hermosa llamada Betsabé y pone su mirada en ella y manda a preguntar con uno de sus sirvientes: dime quién es esa mujer tan hermosa a la cual David observó bañándose. David se encontraba de descanso. Mientras el pueblo estaba en guerra, David estaba en reposo, descansando en su palacio, en un momento de ocio.
en un momento de tranquilidad. Y en ese momento observa a la mujer de Urías llamada Betsabé. Cuando él se entera que es la mujer de Urías, David planea una estrategia y obviamente primero pues manda a llamarla, tiene intimidad con ella, esto es un adulterio, esto es un abuso de poder, y entonces al haber tomado la mujer de Urías, el problema posterior es que en algún momento se va a descubrir el pecado, porque Betsabé queda embarazada nada más y nada menos que de Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia de la humanidad. Y resulta que David, como sabe que Betsabé está embarazada y que Urías se encuentra en guerra, lo manda a llamar y le dice: Urías, quédate con Betsabé, no vayas a la guerra. Disfruta esta noche con tu amada esposa y ten intimidad con ella para que de alguna manera no vivas una vida tan difícil solamente en la guerra, pues es necesario que también tengas una vida digna, ¿no? Un rey debe pensar definitivamente en los intereses de sus empleados, en los intereses de sus funcionarios o sus trabajadores. Resulta que Urías se niega. Urías dice: perdone, rey, pero es que hay una batalla, hay una guerra muy importante y yo no puedo dejar de pelear y luchar por esta causa. Urías se niega a estar con Betsabé. Para que no sea descubierto David, entonces busca otra estrategia y es terrible porque manda a Urías a lo más fuerte de la batalla, al frente de la batalla donde él sabía que Urías iba a morir, y de esa manera pareciera que todo quedó en oculto. No pasó nada. Sin embargo, David había cometido un adulterio y un asesinato, o era el autor intelectual de un asesinato, porque el ejército contrincante de Israel es el que mata al final de cuentas a Urías, pero el que planifica todo es el rey David. Estamos hablando de un personaje como el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice otro pasaje de la Biblia. Sin embargo, comete un error. Jeremías declara: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos poner nuestra confianza en gobernantes, en el brazo de carne, en humanos, en instituciones humanas. La confianza y la esperanza de todo hombre y mujer que cree en Dios se encuentra en Jesucristo. Él es la esperanza verdadera, Él es el que nunca falla. Y quiero decirte que algo muy importante que encontramos en Salomón es que, a pesar de ser un hombre súper sabio, de hecho se cuenta una historia, mi padre me la contó, no está en la Biblia, pero algunos ciudadanos israelitas cuentan esta historia como verídica. Resulta que llegaron unos hermanos peleándose un terreno pues prácticamente estaban peleándose un terreno y llegan con el rey Salomón, un hombre tan sabio, y querían una solución. Entonces se decían: es que este fulano se quiere quedar con la mitad del terreno y a mí me corresponde la otra mitad, pero él quiere agarrar más terreno, y estaban peleándose entre ellos. Y resulta que había uno que era el más ambicioso. Y él decía: es que yo quiero que me entreguen lo que me corresponde. El rey Salomón se da cuenta que el más ambicioso es el que más habla y el que quiere quedarse con todo. Y el otro pues quería lo justo. Entonces al más ambicioso le dice: tú vas a medir, esta va a ser la solución. Tú vas a medir el terreno, lo vas a partir a la mitad y tu hermano va a escoger. Esa fue la solución más sabia, porque el más ambicioso tenía que medir milímetro a milímetro para que quedara exacto y no se quedara el otro con la otra parte. Y el otro hermano decide: yo me quedo, pues al final las dos están iguales, me voy a quedar con cualquiera de ellas. Era tanta la sabiduría de Salomón que llegaban a visitarlo. Llegó la reina de Saba, mucha gente llegaba a buscar al rey Salomón porque se había vuelto tan famoso a causa de su sabiduría. Pero hay algo que debemos aprender de Salomón. Salomón, además de traer paz a Jerusalén, trajo algo que se llama prosperidad. Porque cuando hablamos del rey de Salem, cuando hablamos de Jesucristo, rey de Salem, cuando hablamos de sacerdocio y reino, la paz y la prosperidad son hermanas. Lo primero que tiene que suceder en una tierra donde va a haber prosperidad es que haya paz. Y la paz es un concepto
muy amplio, muy completo. La paz es toda una ciencia, porque la paz tiene que ver con justicia. La paz tiene que ver con tranquilidad, si pudiéramos decirlo de esta manera, pero también con sabiduría para la resolución de problemas. Porque Dios no quiere un lugar donde solamente haya calma, sino un lugar donde haya liderazgo para resolver problemas. Tú y yo somos los que debemos saber cómo llevar una embarcación en medio de la tormenta. Como decía un amigo reconocido que ya se nos adelantó, Jaime Murrell, la paz no es solamente la tranquilidad. La paz es cuando tú estás seguro aún en medio de la tempestad. Y entonces Dios quiere que seamos inteligentes, que sepamos resolver problemas, que sepamos actuar, que sepamos ser líderes, que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y que tengamos visión y que demos dirección para que el pueblo sepa lo que tiene que hacer. Los hijos de Isaacar se destacaban por ser entendidos en los tiempos y por enseñarle a Israel lo que tenía que hacer. Hoy quiero dirigir este mensaje. Estamos hablando de seguridad. Queremos seguridad para Chiapas, queremos paz, queremos armonía. Pero para que esa paz y esa armonía llegue, tenemos que tener justicia. Justicia. Y la justicia, no hablo de la justicia del hombre. No hablo de que se encarcele a la gente, como está sucediendo en El Salvador, que allá piensan que hay mucha seguridad, mucha paz, pero lo que tienen es un pueblo que ya no puede hablar, porque si dan una opinión que no está a favor del presidente, pues los mandan a encerrar, así de sencillo. Y hago una crítica muy respetuosa, pero yo sé que hay mucha gente inocente en la cárcel de El Salvador. Hay mucha gente que solamente por traer un tatuaje, jóvenes que se estaban rehabilitando, que ya estaban en una congregación, en una iglesia, los encarcelaron, solo porque pertenecieron a la Mara. Eso también es injusto. No puede haber justicia. No puede haber justicia donde no se le permite a la gente expresarse. Por eso nuestros hermanos y por eso nuestros ancestros, cuando se dio la anexión de Chiapas a México, a los 200 años, quiero mencionarlo, la petición de nuestros antepasados, de nuestros padres chiapanecos, fue que hubiera justicia y que hubiera libertad de expresión. No olvidemos al senador que le cortaron la lengua, Belisario Domínguez, por oponerse a la injusticia, al sistema. Hoy tenemos gobernantes diferentes, gracias a Dios. Sin embargo, hace falta visión en el pueblo para que sea un ecosistema donde también el gobernante escuche al pueblo y que el pueblo sea sabio y que se haga una construcción en unidad. Pero si el pueblo no tiene sabiduría y solamente hace lo que el gobernante le dice, el día que el gobernante se equivoque, el pueblo también se va a equivocar. Eso no está bien. El pueblo tiene que tener sabiduría, tiene que prepararse, tiene que tener ideas. En el debate de las ideas tenemos que hablar y tenemos que proyectar a un Chiapas diferente, un Chiapas que se transforma a través de las ideas. Es muy lamentable decirlo, pero hoy en día muchos funcionarios y muchos alcaldes no hacen nada que no le indique el actual gobernador. Eso es un problema. No hay iniciativa propia. Un gobernador, por muy sabio que sea, por muy visionario, como lo es el gobernador actual, Eduardo Ramírez, por muy sabio que sea, no podrá controlar a 120 y tantos municipios. Se necesita colaboración, que los alcaldes hagan su trabajo, que la iglesia haga su trabajo, que los empresarios hagan su trabajo, que las instituciones, organizaciones civiles, hagan su trabajo, asociaciones civiles y todos los que conformamos este ecosistema chiapaneco, hagamos nuestra parte para lograr esa transformación. Y de la mano de la paz, con esto concluyo, está la prosperidad. Porque la paz es hermana de la prosperidad. Y la prosperidad significa un estado donde hay calma, donde hay armonía, donde hay crecimiento. Y esto quiero decirlo. Cuando Salomón construye el templo, lo hace en el tiempo de paz. Salomón logra la paz, es el primer paso, y Salomón es el que declara, y se declara en este proverbio que escribe Salomón.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edificare la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Esto lo dijo Salomón. Es Dios el que va a traer la transformación a Chiapas. No es un hombre, no es un gobierno, no es un partido político. Es Dios mismo el que lo va a hacer a través de nosotros. Obviamente, tenemos que trabajar sociedad y gobierno. El modelo bíblico, reyes y sacerdotes. Josué, el sumo sacerdote, recordemos en la Biblia, trabajó también con gobierno. Esdras y Nehemías está en la Biblia. Jesús como sacerdote y como rey. Es necesario que el gobierno trabaje con la sociedad, trabaje con la iglesia, trabaje con los agentes de cambio, para que se construya esa paz. Y esa paz vendrá a través de la justicia social. No puede haber paz donde no hay justicia social. Lo decía hace unos días. No podemos hablar de educación y combatir el analfabetismo cuando hay desnutrición infantil. Cuando Chiapas ocupa el primer lugar en desnutrición infantil. Y esto no es culpa del gobierno solamente. Es decir, no es responsabilidad del gobierno. Más bien voy a quitar esta palabra. No voy a decir culpa. Porque la culpa es cuando alguien señala como juez. Nosotros no somos jueces, somos ciudadanos. No es culpa del gobierno. Tampoco es responsabilidad únicamente del gobierno. Todos tenemos que trabajar para abatir la desnutrición infantil en Chiapas, para abatir el rezago educativo en Chiapas, para que ya no haya analfabetismo, para que verdaderamente Chiapas se levante, se transforme. Y si comenzamos a traer esa justicia social, esa cultura de paz, cuidar los recursos naturales, el agua, se está anunciando una sequía, por Dios, para todo México. El 22 de marzo se va a celebrar el Día Internacional del Agua. Estamos ante una crisis, ante sequías a nivel nacional. Chiapas no está exento de una crisis de agua. Tenemos que cuidar el agua. Municipios que tienen una infraestructura hidráulica pésima, de hace cientos de años. Terrible. Se han desatado epidemias, hepatitis y bueno, hoteles que no tienen agua, tienen que comprar en pipa. Bueno, ¿cómo se va a resolver esto? No solamente lo va a hacer el gobierno, tiene que entrar la iniciativa privada, los empresarios, los ciudadanos, todos juntos trabajando organizadamente, así como se construyó el templo. ¿Quiénes trabajaban en el templo? Recursos de gobierno, carpinteros, ladrilleros, albañiles, etcétera, grandes expertos para construir ese megatemplo. Y ese megatemplo que se construyó se hizo en tiempo de paz. No puede haber prosperidad donde no hay paz y no puede haber paz donde no hay justicia social. Entonces, a través de este mensaje yo quiero invitar a un diálogo a la ciudadanía, como ciudadano de a pie, como soldado raso, como un obrero, como un ciudadano más, libre. Y el poder que tengo es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de actuar, la libertad para hacer el bien. Con esa libertad yo te desafío a que no seas uno más del montón. Propongamos ideas. Reúnete con tu gobernador, con tu gobernadora, si estás en otro estado, con tu presidente y dile, tengo este proyecto, escríbelo, escribe la visión, declárala en tablas, hagamos esto, hagamos aquello. Yo tengo muchos proyectos para Chiapas, infinidad de proyectos, pero a veces platicamos con gente sin visión, platicas con un funcionario, con un líder, con un político, con un alcalde, y lo primero que te dice es que tengo que preguntarle a mi gobernador. ¿Cuándo le va a preguntar? No lo sé, cuando yo tenga la reunión. Es que no sé si esto le va a interesar al gobernador. Por favor, si estamos hablando de progreso, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de prosperidad. Pero el miedo al fracaso, el miedo a no hacer las cosas bien y el servilismo, que lamentablemente es una realidad. Hoy muchos, el único mérito que tienen para ocupar un cargo es ser personas serviles. Sí, señor, lo que usted me diga. Sí, señor. Sí, yo voy para allá. Yo estoy con usted. Lo que usted me diga. Eso es terrible. Porque entonces se pierde la oportunidad de ser propositivos. En el debate de las ideas, un gobernador, un presidente no se puede enojar porque tú tengas una idea fantástica. Al contrario, la va a apoyar.
Pero hay que soñar, hay que emprender. Joven, decídete a triunfar. Si estás en la universidad, ve pensando qué vas a hacer, por Dios. Los pastores, por ejemplo, no hacen nada si su apóstol no se los dice. ¡Qué ridículos! Es que el apóstol le tengo que pedir permiso. Oye, te estoy invitando a una cruzada de oración. Vamos a orar. Sí, pero es que le tengo que pedir permiso a mi apóstol. Tengo que estar sujeto a mi apóstol. ¿Tu apóstol tiene esposa? No, está divorciado. Recientemente se divorció. Pero es mi apóstol, ¿eh? Es el hombre de Dios. Es el hombre de Dios, ¿eh? Cosas tan terribles, amigos. Hablo desde el contexto de ciudadano, de cristiano, de agente de cambio. Chiapas tiene el primer lugar en porcentaje de cristianos evangélicos. Somos mayoría. A nivel nacional tenemos un porcentaje muy alto. Somos el primer lugar en biodiversidad. Bueno, aunque competimos con Oaxaca, parece que Oaxaca tiene el primer lugar. Somos un estado riquísimo en agua, con una frontera poderosa ante Centroamérica, más de 648 kilómetros de frontera con Guatemala, el país más fuerte de Centroamérica. Tenemos todo, tenemos puertos, aeropuertos. Bueno, Chiapas se tendría que convertir en una potencia. A 200 años de su anexión a México, es necesario que haya justicia, que haya paz y que haya prosperidad en Chiapas. Pero esto no va a cambiar mientras tú seas un agachado, mientras tú seas un godínez, que estás viendo el reloj. Ya quiero que sea la hora, que me paguen. No voy a hacer nada que no me autorice mi autoridad. Yo no creo que el gobernador se enoje porque tú hagas algo propositivo para tu ciudad, por Dios, para tu municipio. No le dejes toda la carga al gobernador. No le dejes toda la carga al gobierno, por favor. Hagamos algo. Hagamos algo por Chiapas, sin colores, sin banderas, sin partidos. Ya pasó la campaña, por Dios. Ya no hay campaña política ahorita. Estamos en el tiempo de gobierno y de transformación. No importa que seas del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de redes sociales progresistas, del partido que seas. Eres chiapaneco. Trabajemos por la unidad. Espero que este mensaje, como muchos que voy a compartir, puedan producir fuego en tu corazón. Salgamos ya de la mediocridad, de la comodidad y de ser un estado rezagado, por Dios. Si Marco Tulio vive en Chiapas, algo va a suceder. No me fui a los Estados Unidos cuando me ofrecieron una iglesia y me pagaban en dólares. No me he ido a otro lugar, sigo creyendo que en Chiapas se puede transformar este estado. Sigo creyendo que Chiapas puede ser potencia. Trajimos a la Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, aún sin apoyo del gobierno. Lo hicimos realidad, una cumbre internacional indígena, con recursos propios y con el apoyo de algunos empresarios amigos que ayudaron. Hemos traído gente de gran nivel al estado de Chiapas. Sigo creyendo. Y cuando hayan mediocres, funcionarios mediocres que digan que no se puede, habrá un Marco Tulio que dirá, sí se puede. Sí se puede hacer un cambio, claro que se puede. Con la cultura del esfuerzo, con la cultura de la transformación, sí se puede. Cuando alguien diga, es que es imposible, le vamos a demostrar que es posible hacerlo. Con coraje, con convicción, con pasión, sí se puede. Traer empresas internacionales a Chiapas. Sí se puede convertir a Chiapas en el estado más turístico del país. Sí se puede convertir a Chiapas en potencia. Sí se puede. Por Dios, sí se puede. Claro que se puede. Te desafío a que lo hagamos realidad. Hasta la próxima.